Estos son los 7 secretos que llevaron a Messi a elegir el Inter Miami FC, mientras todos esperaban su glorioso regreso al Barcelona para ayudar en la reconstrucción del club que lo convirtió en uno de los mejores de la historia. De repente, tenemos un cambio inesperado. El argentino simplemente decidió irse a la tierra de los Yankees y jugar en la MLS. Pero, ¿por qué Messi haría eso? ¿Por qué no regresó para una despedida triunfal en el Barcelona, donde incluso podría haber ganado otra Champions League? Puedes pensar que fue por la oferta del Inter Miami, pero la verdad es que ese contrato podría haberle hecho ganar mucho más dinero. Y te desafío a terminar este video sin pensar que Messi hizo la elección correcta para su carrera y su vida. Si realmente te gusta el video, déjale un me gusta al final. La primera gran razón por la que Lionel Messi jugará en el Inter Miami FC de Estados Unidos es el dinero que el argentino va a ganar. Este equipo le ofreció un contrato de 2 años por un valor de 125 a 150 millones de dólares al año. Esto es mucho más de lo que habría ganado en el Barcelona, donde iba a recibir casi 22 millones de euros al año. Pero como todos sabemos, el dinero no es un problema para el argentino. Messi ya ha superado la marca de $1.000 millones en ingresos durante su carrera en 2022. Esto hablando solo de su salario como jugador. Y si Messi realmente necesitara dinero, habría aceptado la oferta del Al Hilal, que fue de 400 millones al año. Pero el genio fue mucho más astuto e inteligente, porque el número 10 recibirá un porcentaje de los derechos de imagen del Miami, un porcentaje de las ganancias de Adidas y Apple, que son los principales patrocinadores de su nuevo hogar en Estados Unidos, y también obtuvo el derecho de comprar un equipo de la MLS cuando se retire. Todo esto a lo largo de su vida puede generar mucho más dinero que los 400 millones de euros que el Al Hilal le ofreció durante 3 años. El equipo estadounidense también le dio otras razones a Messi para jugar allí, como estar familiarizado con la tierra del tío Sam, que será sede de la próxima Copa América. Messi, además del amor de la afición y de un deporte que está creciendo mucho en Estados Unidos, será más que amado, será consentido por los estadounidenses. Y esto es muy diferente a lo que sucedió durante su estadía en el Paris Saint-Germain. La afición del PSG abucheaba al chico en cada partido sin motivo alguno, incluso fuera del campo. En restaurantes, Messi ya no era feliz. Ya no podía salir de casa. Tanto Messi como Neymar, 2 de los mejores jugadores que hemos visto en mucho tiempo, tuvieron que cargar con la culpa de los fracasos de una directiva patética, de un club que parece más amateur. Incluso, en su despedida del club, en lugar de considerarse afortunados por ver a uno de los más grandes de la historia en su campo, prefirieron abuchearlo, saliendo de esta pesadilla que fue París. Y como todos saben, la salida de Messi del Barça no fue una de las mejores, y sus problemas con la directiva del club comenzaron con Bartomeu, quien hizo una pésima administración. Se encargó de mantener a Neymar en el club y de conseguir su sustituto ideal. Es una rata de alcantarilla. Sufrimos con groserías y chantajes de este enano hormonado que le debe la vida al Barcelona. Estas son palabras de Roman Ponte, antiguo jefe jurídico del Barcelona, y esto es para que veas lo interesante que estaba el ambiente en la Masia. Una declaración grotesca aquí también señala la culpa en el cartorio del argentino, por su salario secreto de 138 millones de euros, lo cual contribuyó a la situación financiera lastimosa del club, actualmente vendiendo la cena para pagar el almuerzo y con grandes dificultades para mantener la plantilla y traerlo de vuelta. Y si no fuera para jugar en el Barcelona, Messi no estaba a fin de jugar en ningún otro equipo más de Europa. Su corazón pertenece a Cataluña. Otro factor que colaboró con la salida del fútbol europeo fue su Copa del Mundo genial, coronada con el mayor título de su carrera, aquel que faltaba para colocarlo de una vez por todas al nivel de los más grandes que han existido, la Copa del Mundo. La Copa América es la finalísima que le quitó un peso enorme de encima a Messi, que cargó durante toda su carrera. Hoy, Messi ganó todo lo que tenía derecho y no necesita preocuparse por jugar fútbol de alto nivel para estar listo para cualquier compromiso con su nación. Claro, todavía no ha anunciado su retiro y puede incluso aparecer en la próxima Copa, aunque tenga 39 años. Pero por ahora la vida sigue tranquila y despreocupada, lo que solo aumenta su comodidad al jugar en la MLS. El Inter Miami también cuenta con algunos jugadores que son sus amigos y buenos conocidos de antaño, como Jordi Alba, Sergio Busquets y Piqué. Además, el Miami quiere contratar a Tata Martino como entrenador.
que no es el mejor entrenador con quien Messi ha trabajado en su carrera, pero es uno de los que más le gustó, y con quien trabajó en la selección y en el Barça. Todo el mundo está hablando de carrera y dinero, pero el motivo que más pesó en la ida de Messi a Miami es el bienestar de su familia, que estará muy bien en la Florida. La cultura de los americanos es más similar a la de los sudamericanos y europeos, diferente de lo que sería en la cultura árabe. Además, la educación en Estados Unidos es de primer mundo, y la seguridad que el país ofrece es muy bienvenida para Messi. En cuanto a la cuestión del idioma, esto realmente podría ser un gran problema, pero la Florida es el tercer estado del país con más latinoamericanos. Messi ya demostraba anteriormente que la comodidad de su familia es muy importante, y en París, Antonella Roccuzzo estaba llegando a su límite, dando declaraciones pesadas en las redes sociales y entrevistas. Sin duda, no fue un periodo fácil para la familia de Messi, si los franceses no supieron ser agradecidos por todo lo que este chico hizo, por todo lo que hemos visto que hizo, todas las emociones que nos proporcionó divirtiéndonos en juegos emocionantes todos estos años, independientemente de donde estuviera. Ya no dudo de nada de este pueblo ingrato. Y sinceramente, creo que el próximo a tomar un nuevo rumbo y salir de esta tierra de los franceses, de este pueblo ignorante que no sabe lidiar con verdaderas leyendas vivas del deporte, es Neymar. Después de ir a Francia, todo parece haberse arruinado en su carrera durante su estancia en el Paris Saint-Germain. No logró conquistar nada de lo que anhelaba para su vida. Lo que debería haber sido uno de los más grandes de la historia, aquel que vimos ascender en 2012 como un relámpago, se convirtió en una vela desgastada. Neymar tenía potencial para estar entre los 10 más grandes de la historia, sin lugar a dudas. Él terminó como un rehén de sus propias elecciones, y de cualquier forma, no importa en qué equipo seas fanático, ya sea de Cristiano Ronaldo, de Messi o de Neymar, tenemos que estar muy agradecidos por lo que él fue, un maestro para el fútbol. Y en el tercer fondo del corazón, quemarse a los 45 del segundo tiempo de su carrera, tomar una decisión correcta y dar la vuelta por encima, así como fue con el fenómeno Ronaldo, y dejar que el bellote Messi descanse tranquilo en Disneylandia. Ahora, al final del video, quiero saber tu opinión. ¿Será que Messi hizo lo correcto? Deja en los comentarios cuál destino crees que debería ser para Neymar, para que él dé la vuelta por encima en su carrera. Un abrazo y adiós.